¿Cómo hacer para hablar cuando todo te tiembla por dentro? En el día de hoy te voy a enseñar algunas técnicas de gestión emocional para cuando te encuentres nervioso antes de hablar en público. Te digo, estas técnicas te van a servir en todas esas ocasiones donde por dentro tenés una procesión que no se puede creer, pero necesitas salir al escenario sí o sí. Ya casi es 14 de junio y los 14 de junio, mejor dicho, el 14 de junio es mi cumpleaños. Estamos ahí nomás. Pero hoy recuerdo algo que pasó en mi cumpleaños del año pasado, en el que presenté mi libro Cómo conquistar al público. Siempre festejo mi cumpleaños, por decir así, dando alguna capacitación o taller porque esto es lo que yo amo. Y el año pasado tuve la oportunidad de presentar mi libro en ese día tan especial y fue un taller, presentación del libro, pero aunque no lo creas, cuando empecé a hablar se me quebró la voz. Y uno puede decir, al profe Maxi no le puede pasar eso. Y hay gente que piensa que no ocurre. Pero la verdad es que en algunas ocasiones las emociones te superan. No se puede hacer mucho al respecto. Las emociones están dentro de un círculo en el que no podemos influir directamente. No es que yo apago como apagar un interruptor y de repente ya no siento miedo o no siento tristeza o alegría. En mi caso, miedo no lo tenía. Afortunadamente eso es algo que yo ya lo pasé hace mucho tiempo, el hecho de miedo a hablar en público, pero sí tuve una emoción de tristeza que me invadió de una manera que creo que hacía mucho que no me sucedía. ¿Y por qué fue esto? Si estuviste en esa presentación del libro, que es probable si sos alumno mío y pudiste asistir, en esa presentación del libro hablé de mi historia, la que conté también en algunos videos anteriores, pero y escucha bien esto porque fue la primera vez que lo hice frente a mi propia familia. Mis padres, mis hermanos estaban presentes. Ellos no sabían de lo que yo iba a hablar y contarles la situación que yo pasé, contarles acerca de mis días más oscuros, de mis días donde había llegado al fondo mismo de mi vida entera, contar eso me quebró. Se me quebró la voz, prácticamente estaba al borde del llanto cuando estaba hablando frente a esa audiencia. Hasta el día de hoy me acuerdo el temblor que sentí por dentro, una sensación en mi estómago y en mi corazón que me decían, era como una represa que estaba a punto de romperse y el llanto iba a salir e iba a fluir como una situación muy extrema. Sin embargo, pude hacer uso de algunas técnicas que conozco y que te recomiendo que puedas utilizar. Hablar de mis peores momentos y frente a mi familia y ver a mi madre sentada en la primera fila llorando por lo que yo estaba diciendo, ver a mi padre al borde del llanto también por lo que yo estaba contando, por las fotos que había puesto y por el storytelling que estaba desarrollando, que fue real, ese momento para mí fue la cumbre de una emoción intensa. ¿Y qué es lo que yo te recomiendo que hagas cuando estés en esas situaciones de emoción intensa? De eso va este video, de contarte qué es lo que yo hice en ese momento y qué es lo que vos podés hacer también. Porque la gestión de las emociones es algo que se practica, es una habilidad. Si bien hay personas que pueden tener más facilidad que otras para gestionarlas, en mi caso, tuve que aprender a hacerlo. Tuve que aprender a gestionar las emociones y yo creo que vos también tenés que aprender a gestionar esas emociones, no solamente para cuando tengas que hablar en público, sino también para tu vida misma. Este video no solamente te va a servir para las situaciones de hablar en público, sino también cuando salgas afuera y necesites gestionar esas emociones. Vamos con la primer técnica.
Esta técnica la enseño habitualmente, así que la voy a pasar rápido para que tomes nota y luego sigas investigando por tu cuenta, porque esto lo enseño en el curso de oratoria general y allí lo vemos más en profundidad. Sin embargo, la técnica es la respiración diafragmática. Siempre les comento a mis alumnos que el autor Daniel López Rossetti, que es un médico cardiólogo, escribió un libro fantástico que se llama Estrés, Sufrimiento y Felicidad. En este libro, el autor cuenta que la respiración diafragmática, que se trata de llevar el aire hacia la panza, sin mover toda esta parte de arriba, la respiración diafragmática disminuye los latidos del corazón, la aceleración del corazón, regula ese ritmo cardíaco y te da o te hace entrar en un estado de calma, en un estado de poder enfrentar con tranquilidad cualquier situación. ¿Qué es lo que hice yo en aquel momento donde la emoción me inundó? Simplemente cuando sentí ese subidón de emoción, me tomé 3 respiraciones diafragmáticas, puras, bien practicadas, porque esto yo lo practico siempre, y automáticamente pude gestionar la emoción de manera acertada. Respiré, miré a la audiencia mientras hacía ese breve silencio y respiraba 2-3 veces, los miré fijamente y luego continué mi discurso. No solamente le di, o mejor dicho, no solamente pude gestionar las emociones, sino que también me mostré sumamente profesional. La respiración diafragmática es algo sencillo de practicar. Sin embargo, te recomiendo que averigües un poco más y que lo practiques. Y si no sabes cómo practicarlo, inscríbete al curso de oratoria porque es un tema que lo vemos de manera exhaustiva. Respiración diafragmática como primer técnica para gestionar las emociones. Vamos con la segunda técnica. Imaginarse a todos en ropa... No, mentira. No. La verdad que hay gente que te recomienda esto de imaginarte a la gente en ropa interior y yo no lo recomiendo. Pero sí se relaciona con la imaginación. Porque ya hablé en otros videos que la visualización es un punto fundamental que todo gran comunicador debería utilizar. Imaginar que estás en tu mejor momento, imaginar que ese momento ya está superado en el momento que estás hablando, es una parte crucial. Si tus pensamientos, cuando la emoción te inunda, empezás a pensar, seguramente ya me voy a quedar en blanco, que seguramente esto, que seguramente lo otro, que seguramente esto, y tu cabeza te empieza a carcomer por dentro, obviamente eso es lo que va a suceder. Pero teniendo una capacidad de visualización creativa en el acto, te aseguro que vas a poder dominar muchísimo mejor esa emoción. Gestión de la emoción con visualización creativa. Hasta ahora vamos 2 técnicas, un poco de respiración diafragmática, un poco de visualización creativa. Como te digo, solo es un pantallazo rápido porque estos son temas que los vemos en el curso de oratoria. Por lo tanto, si todavía no te inscribiste al curso de oratoria, asegúrate de hacerlo próximamente para practicar todo esto. Me puedes escribir a mi Instagram, que es profesor.maximiliano, o si no, escribirme a mi celular, que es característica +54 de Argentina, 387-4548-616. ¿Te lo perdiste? Bueno, volvé el video un poquitito. Respiración diafragmática, visualización creativa. Y una última técnica que quiero compartir con vos el día de hoy es el anclaje emocional. Puntualmente en aquel 14 de junio no utilicé anclaje emocional, te voy a ser sincero, pero es una técnica que uso con muchos de mis alumnos y funciona muy bien. El anclaje emocional es algo que se trabaja previo al discurso, Y se trata de lo siguiente. Tenés que asociar un gesto o una palabra, para el punto de oratoria es un gesto mejor, no tanto una palabra, pero sí un gesto, asociar un gesto a una emoción empoderante, a una emoción que realmente
te pongan en un estado de enfrentar el desafío. ¿Cómo se hace esto? En tu casa lo vas a hacer, si querés, lo podés hacer al finalizar el video, yo te lo recomiendo mucho. Toma nota y al finalizar el video, hacelo. Tenés que cerrar los ojos e imaginarte una situación donde te hayas sentido increíblemente empoderado. Tenés que reconectar con esa emoción que sentiste en aquel momento. Puede ser cualquier tipo de momento, pero lo importante, o cualquier tipo de situación, pero lo importante es que sientas la emoción que sentiste en aquel momento, en aquel instante. Una vez que tenés ahí esa emoción bien patente en el cuerpo, que realmente lo sentís, tenés que hacer un gesto específico con tu cuerpo, con tus manos, o por lo general se hace con las manos, un gesto con tus manos que va a funcionar como un interruptor y te va a llevar a esa emoción de manera casi automática. Eso es un anclaje emocional. Por ejemplo, hay algunos que utilizan un anclaje emocional que es apretar el puño y mover así la mano. Entonces están hablando y cuando sienten que la emoción viene, lo primero que hacen y siguen. Y entran en ese estado emocional rápido y pueden seguir su discurso porque ese movimiento está asociado con una emoción que es muy empoderadora, una emoción que te haya impactado de manera positiva. Hay muchos gestos que podés hacer. Lo único que te recomiendo yo es que sea un gesto que no lo haces habitualmente. Te pongo un ejemplo. Si vos haces esto, una apertura de manos como un anclaje, no va a funcionar porque cuando estás hablando en público generalmente haces esto. Casi todo el tiempo o en varias ocasiones vas a hacer así y no es significativo para el cuerpo. Sin embargo, hacer un chasquido, por ejemplo, o hacer esto, sí puede ser algo que no haces todo el tiempo al frente y lo puedes relacionar con una emoción potente. Si querés leer más un poco sobre esto, yo lo aprendí del libro Poder sin Límites, que es un libro de programación neurolingüística del autor Anthony Robbins, un coach internacional que es brutal. Tenés que leer ese libro porque es un tipo increíble y ese libro está fantástico. Hoy hemos visto 3 técnicas de gestión emocional. Las 2 primeras las utilicé aquel 14 de junio cuando tuve una situación por la que vos seguramente vas a pasar en algún momento. Y la última técnica es una que he estado utilizando últimamente con mis alumnos y he visto que tiene que te soluciona realmente el tema de gestión de las emociones al frente de la audiencia. Hablar cuando todo te tiembla por dentro no es algo de cobardes, es propio de gente valiente. Y si te pasó alguna vez, deberías sentirte tremendamente orgulloso de haber pasado por esa situación, porque no todo el mundo puede hacerlo. Lo que quise compartirte hoy son técnicas para que todavía puedas mejorar mucho más en las situaciones en las que tenés el miedo de hablar en público, o estás muy nervioso, o una emoción te inunda por dentro. Hablar cuando todo te tiembla por dentro es posible. Mi nombre es Maximiliano Jiménez, soy el profesor Maximiliano y quiero que cumplas tu sueño de hablar en público.